Buenos días, es un placer poder compartir con ustedes esta clase de degradación de biopolímeros por acción microbiana. En primer término, nos vamos a preguntar qué son los biopolímeros que vamos a hacer referencia y son macromoléculas de diferentes orígenes. Pueden ser derivados del petróleo, sintéticos o de origen vegetal. A modo de ejemplo, podemos citar los pesticidas, celulosa, proteínas, pectina, lignina, ceras, grasas, cutina y almidón. Para degradar estos polímeros es necesario la presencia de enzimas de manera de obtener oligoelementos o monómeros. Se los considera biodegradables cuando pueden ser degradados por la acción de microorganismos. A su vez, este proceso puede ser en aerobiosis o en anaerobiosis. La descomposición en presencia de oxígeno será completa hasta la obtención de dióxido de carbono y agua, con mayor rendimiento energético, mientras que en ausencia de oxígeno se producirán oxidaciones incompletas. En esta lista que se muestran una serie de componentes, luego la fracción orgánica del suelo, las enzimas asociadas a la degradación de los mismos y finalmente los productos que se obtienen de dicho proceso. Gracias a la diversidad metabólica microbiana será posible degradar, transformar y o acumular estos componentes. El proceso de biodegradación es complejo, por lo que debe ser abordado desde diferentes puntos de vista. Entonces, ¿cómo se estudia este proceso de biodegradación? Bueno, mediante la actividad respiratoria, por el análisis de las enzimas involucradas en estos procesos, puede ser también por la pérdida de peso del sustrato, por la aparición de productos y el recuento de los grupos fisiológicos. Estos estudios pueden hacerse in vivo o in vitro. Y hay factores que afectan a esta degradación, como por ejemplo la composición del sustrato, las prácticas agrícolas, el manejo de los cultivos, las características físico-químicas del suelo, la disponibilidad de agua y de oxígeno y la temperatura. En las figuras que se muestran hacia la izquierda se observa la respuesta microbiana y las evoluciones del dióxido de carbono luego de la adición de materiales carbonados sobre un suelo. En la descomposición anóxica, es decir, en ausencia de oxígeno, son varios los grupos de anaerobios fermentadores que cooperan en la conversión de materiales orgánicos complejos en metano y dióxido de carbono. El modelo es válido para los ambientes en los que las bacterias reductoras del sulfato son poco importantes, por ejemplo en los sedimentos lacustres, en los bioreactores de aguas residuales o en el rumen. A pesar de su diversidad metabólica, que es bastante extensa, los organismos sintróficos no pueden llevar a cabo ninguna de estas reacciones en un cultivo axénico, porque, debido a la energética particular del proceso sintrófico, dependen de un organismo asociado para consumir el hidrógeno. La producción del metano la realizan los microorganismos metanogénicos y el grupo del dominio Archaea compuesto por anaerobios estrictos. Em, las bacterias celulolíticas van a ser aquellas que rompan las moléculas de glucosa de elevado peso molecular en celobiosa y glucosa libre. Luego, por acción de los fermentadores primarios, se generan una variedad de productos que luego en el proceso sintrófico o durante el sintrofismo es el proceso en donde dos o más organismos cooperan en esa degradación de compuestos orgánicos y permiten la formación de metano. La microflora amilolítica es bastante abundante. Puede estar presentes microorganismos gram positivos, gram negativos,
anaerobios, aerobios, actinomicetes y hongos filamentosos. El almidón es muy abundante, la microflora amilolítica es muy abundante y puede estar entre 10 a la 5 o 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por gramo de suelo. El almidón, ahora sí, representa una reserva para los vegetales que se encuentran transitoriamente en hojas y es movilizado hacia los tallos, bulbos, rizomas, frutos y semillas. La hidrólisis del almidón es catalizada por amilasas, alfa-glucosidasas inducibles. Se reconocen tres tipos: la alfa, la beta-amilasa y la glucosidasa. Los tipos más comunes de microorganismos tenemos las pseudomonas y bacillus, que son microorganismos productores de estas enzimas que pueden degradar el almidón. Como dijimos, estas enzimas son inducibles, pero la habilidad para producirlas depende del tipo de almidón de las diferentes especies vegetales. La naturaleza exocelular las hace sensibles al ambiente y pueden ser muy absorbidas por los coloides. Luego, los azúcares simples solubles penetran a las células donde son metabolizados. Bien, entonces el almidón está formado por amilosa y amilopectina. El primer componente posee una estructura lineal con varios cientos de unidades de glucosa unidas por el enlace alfa 1,4. La amilopectina presenta esa misma organización, pero la molécula es ramificada con cadenas laterales unidas por enlaces alfa 1,6. El almidón contiene entre un 70 y un 90% de amilosa. La alfa-amilasa es una endoenzima que actúa al azar sobre la amilosa y la amilopectina. A partir de la amilosa se acumulan grandes cantidades de maltosas y pequeñas cantidades de glucosa y del trisacárido maltotriosa. En la amilopectina esta enzima detiene su hidrólisis en las ramificaciones, acumulándose fracciones de alto peso molecular denominadas dextrinas. La beta-amilasa también es una exoenzima que actúa desde los extremos de la molécula, liberándose también maltosa y dextrina. Al llegar a una ramificación, esta hidrólisis se detiene. ¿Qué pasa si quisiéramos aislar estas bacterias en el laboratorio? Bueno, como hemos dicho, el almidón se descompone en ambientes por acción de microflora que es poco específica. Entonces, como vemos, vamos a tener que contar con una primer placa de aislamiento en donde va a tener almidón como fuente de carbono y, como podemos observar, el tipo de colonias que se obtienen es bastante heterogéneo. Luego se toma al azar una de las colonias que sean sospechosas, por ejemplo en este caso de Bacillus, y se realiza dos purificaciones, una en una primera y otra en otra segunda etapa, para verificar la pureza del cultivo. Pero la idea de esta diapositiva es que observen que a partir de una muestra de suelo sembrada en una placa que tiene almidón como fuente de carbono, la microbiota que se obtiene es bastante heterogénea. Bueno, con respecto a la celulosa, junto con el almidón son los polisacáridos más abundantes. Ambos tienen unidades de glucosa, pero de manera diferente. La celulosa es más insoluble y se digiere con menos rapidez. La celulosa está formada por largas fibrillas y los organismos capaces de digerirla se encuentran asociadas a estas fibrillas. Son las bacterias celulolíticas las responsables de esta degradación. El proceso puede realizarse, también como hemos dicho, en aerobiosis o en anaerobiosis. La celulolisis es la etapa más conocida del ciclo del carbono. La celulosa está constituida también por unidades de glucosa unidas por largas cadenas, pero en este caso los enlaces son beta 1,4 glucosídicos. La estructura física también varía, las cadenas se reúnen en microfibrillas entre las cuales se distinguen mallas cristalinas,
separadas por regiones amorfas. Las mallas están fuertemente unidas por puentes hidrógeno o por fuerzas de Van der Waals. Según la estructura, la orientación de las fibrillas, la proporción de los constituyentes secundarios, la celulosa se comporta diferente frente a la biodegradación. En esta tabla, que se puede observar hacia la izquierda de la diapositiva, podemos ver el grupo de bacterias, protozoos y hongos que son capaces de degradar a la celulosa, algunos en aerobiosis y otros en anaerobiosis. Nosotros nos vamos a dedicar enseguida a estos mixobacteriales compuestos por los géneros citofaga y esporocitofaga. El complejo enzimático que degrada la celulosa se denomina celulasa. Y además se han descrito que tiene 14 componentes este complejo. La celulosa en ocasiones es degradada más rápidamente en cultivos mixtos, aun cuando los organismos asociados sean incapaces individualmente de atacar el polisacárido. La microflora primaria se favorece por la remoción de los productos de la degradación o por la eliminación de las sustancias inhibidoras. Esto ya lo vamos a ver más adelante, pero es una interacción tipo comensalismo. En la mayoría de los organismos, este es un sistema inducible y se sintetiza en presencia de celulosa y carbohidratos relacionados y está sometida a represión catabólica. Los productos de la reacción inhiben o reprimen la síntesis de la enzima. Por la acción extracelular, esta enzima está muy sometida a factores del medio. Un alto contenido de arcillas, por ejemplo, puede inactivarla. En esta fotografía se pueden observar colonias de citofagas sobre una placa de celulosa y luego se pueden observar hacia la izquierda tanto las fibras de celulosa como las bacterias se asocian a estas fibras para facilitar la degradación, es decir, para que estas enzimas que son exocelulares, cuando salen de la célula, ahí nomás puedan encontrar la celulosa capaz de ser degradada. Luego tenemos otras microfotografías, la C y la D, donde en la C también se indica una microfotografía de contrastes de fases de células de citofaga Hutchinsoni cultivadas sobre papel de filtro de celulosa. Y en el caso del D, son células en forma de bacilos y microcistos esféricos de esporocitofaga mixococoides. Las especies en el caso de la digestión anóxica de la celulosa, es realizada por especies de Clostridium. Estas bacterias son habitantes de los sedimentos lacustres, también del tracto intestinal de los animales y en los sistemas de digestión anaeróbica de aguas residuales. También podemos encontrar en el rumen especies como Fibrobacter y Ruminococcus, quienes degradan activamente la celulosa en anaerobiosis. Luego tenemos otra microfotografía electrónica de células de citofaga que están ubicadas sobre el material vegetal de manera de favorecer la acción enzimática. En la celulolisis, las bacterias se observan a nivel de las regiones amorfas, pero no penetran en el lumen de las fibras, salvo que éstas se encuentren lesionadas. Los hongos pueden atravesar las paredes a nivel de puntuaciones o fisuras. Las fibras se hinchan y se observan estrías profundas. Luego cambia la reacción frente al yodo, se altera la estructura física y el material se transforma en una masa mucilagenosa hasta su desaparición total. Las celulomonas también son bacterias que pueden degradar a la celulosa, tienen forma coriniforme, como ya hemos visto, colabora con la degradación tanto de la celulosa y de la hemicelulosa. También producen otro tipo de enzimas como oxilasas y amilasas y se utilizan en la producción de biocombustible o para el tratamiento de desechos agroindustriales. Mientras que Clostridium
Es un bastón anaerobio estricto. En la foto se observa también la presencia de esporas. Recuerden que es un microorganismo esporulado. En los Clostridium se conocen diferentes mecanismos anaerobios de producción de energía. Como ven, en los grupos de los Clostridium pueden fermentar diferentes carbohidratos o aminoácidos. Nosotros nos vamos a centrar en los Clostridium que fermentan la celulosa, cuyos productos de fermentación son el acetato, lactato, succinato, etanol, dióxido de carbono e hidrógeno. Bien, en el proceso propiamente dicho de celulolisis, este complejo enzimático, como dijimos, este complejo de enzimas llamado celulasa, tiene a su vez fracciones, donde esta fracción C1, que es la que, digamos, ataca específicamente la celulosa nativa y la contienen los organismos denominados celulolíticos verdaderos. Es una fracción que también está pobremente caracterizada. Está integrada por proteínas con ligeras diferencias estructurales entre los distintos grupos microbianos. Luego, esta celulosa nativa pasa a adquirir una forma de celulosa activa y es atacada por este complejo enzimático, que lo pueden encontrar como C sub X. Este complejo enzimático tiene una acción de beta 1,4-glucanasa. No hidroliza la celulosa nativa, sino que ataca a los polímeros parcialmente degradados y está muy distribuida entre hongos, bacterias y actinomicetes. La hidrólisis incluye la adición de agua al sustrato insoluble con rupturas de enlaces entre los azúcares. Luego, la beta-glucosidasa, que cataliza la última etapa de degradación, es una hidrolasa que lleva la celobiosa, celotriosa y otros oligosacáridos de bajo peso molecular hasta glucosa. El antiguo término celobiosa es inapropiado, pues la celobiosa no constituye su único sustrato. Bueno, la celulolisis además va a depender de la aplicación de nitrógeno que estimula este proceso y la carencia de fósforo también puede ser un factor limitante. Vamos a ver que el agregado de nitrógeno en la gráfica modifica la velocidad de degradación, ¿sí? Como se observa la curva que está por encima, la degradación va a ser mayor, que va a estar medida a su vez en el oxígeno consumido, cuando a la celulosa se le agrega amonio. Estos son otros de los factores que afectan a la celulolisis y vamos a ver que la combinación de aerobiosis y un pH cercano a la neutralidad sería las condiciones óptimas para que se produzca este proceso. En cuanto a la temperatura, el proceso ocurre en temperaturas cercanas, desde, digamos, temperaturas cercanas al punto de congelamiento y hasta aproximadamente 65 grados. Los aumentos de temperatura inducen variaciones en la composición de la población, con incrementos en la velocidad de degradación. Pero el rango eh, de temperatura óptima de entre los Clostridium, los actomicetes y los hongos son más bien del tipo mesófilos. Entonces, en el suelo la mayoría de las especies son mesófilas y por lo tanto esa será la mejor temperatura de entre los 28 y los 30 grados para que se produzca el proceso de celulolisis. Bueno, los microorganismos del rumen de la vaca convierten la celulosa de la hierba en ácidos grasos que pueden ser utilizados por el animal, como por ejemplo como fuente de energía. También producen dióxido de carbono y metano, que son gases causantes del calentamiento global. El alimento se desplaza desde el esófago hasta un conjunto retículo-rumen compuesto por la redecilla y el rumen. El bolo alimenticio se regurgita y se mastica hasta que las partículas de comida son lo suficientemente pequeñas
para pasar sucesivamente de la redecilla al omaso, luego al abomaso y finalmente al intestino. El abomaso es un depósito ácido análogo al estómago de los animales monogástricos como el cerdo o el hombre. En estas fotografías les dejo las imágenes de los géneros Fibrobacter y Ruminococcus, que es una microbiota dominante en el proceso de degradación de la celulosa en anaerobiosis en el rumen. Otro de los dominantes también es el Clostridium, que los vimos anteriormente. Continuando con los productos de la degradación de la celulosa, dijimos que podía ser en aerobiosis, cuyos productos finales son el dióxido de carbono y el agua, con una máxima obtención de energía. Mientras que en anaerobiosis, la degradación va siendo parcial entre etapa y etapa. Entonces, en una primera se obtiene dióxido de carbono e hidrógeno, luego estos se descomponen en ácido acético y agua. También se puede obtener a partir del dióxido de carbono e hidrógeno el metano y el agua para que finalmente también se obtenga metano y dióxido de carbono. Las pectinas también están presentes formando parte de la materia orgánica. Entonces serán las enzimas pectolíticas capaces de degradar esa porción de materia orgánica. Estas enzimas son un conjunto de enzimas que pueden atacar a la molécula de pectina, que es un polímero del ácido galacturónico que está esterificado con metanol. El grupo de estas enzimas pectolíticas son la pectinmetilesterasa, que va justamente a sacar los grupos metilos de la cadena, luego las poligalacturonasas y finalmente las pectinoliasas, que producen una beta oxidación de estas cadenas. Las poligalacturonasas pueden a su vez ser endo o exo, ya sea que corten a las cadenas desde los extremos o en el interior de las mismas. Luego necesitamos de enzimas proteasas o proteolíticas que sean capaces de degradar a las proteínas o a los polipéptidos que puedan también estar presentes en la materia orgánica. El modo de acción es justamente la hidrólisis de las uniones peptídicas. Volviendo a la primera de las tablas donde describíamos los componentes de la materia orgánica, las enzimas que estaban asociadas y los productos que se obtenían de la degradación de las mismas, vemos que, como en el caso de las pectinas que recién mencionamos, los microorganismos asociados se encuentran los Clostridium, Pseudomonas, Rhizobium y bueno, también puede estar hongos como Erwinia, por ejemplo. Para el caso de las proteínas y los polipéptidos, también los Clostridium son microorganismos responsables de esta degradación. Y como siempre vamos a apelar a la microbiota o la diversidad metabólica que puede estar presente en los diferentes nichos biológicos. Bueno, ahora soy yo la que les deja una pregunta y sería ¿qué aplicaciones pueden tener estos microorganismos en sus ámbitos de estudio? Los invito a que traigan algunas propuestas para nuestro encuentro presencial. Y es todo por ahora. Muchas gracias.